es mediante protocolos de actuación basados en consensos y guías de práctica clínica actualizados y sobre todo adaptados a las condiciones locales de cada institución para lograr disminuir el número de ingresos de urgencia, el tiempo de hospitalización y la cantidad de amputaciones. Si bien se sugieren modelos para la conformación de estas unidades, debe hacerse teniendo en cuenta las variaciones locales e incluyendo el examen periódico de los pacientes con diagnóstico de diabetes que permita la detección del pie en riesgo, la asistencia a las necesidades de pacientes crónicos, el tratamiento rápido y efectivo del pie diabético complicado, la programación y desarrollo de programas de educación al paciente, el entorno y el equipo de salud para brindar una atención integral al paciente con pie diabético en cualquier momento que sea derivado a la unidad, teniendo en cuenta que el momento ideal para hacerlo es cuando el pie aún se presenta como normal. Entonces, el equipo multidisciplinario tiene que poder realizar la valoración y tratamiento precoz de la neuropatía y de los trastornos ortopédicos, la valoración de la infección desde los procesos triviales a la adecuada toma de muestras y cultivos, la iniciación, control y finalización de los tratamientos con antibióticos, el debridamiento y las amputaciones, la valoración y el tratamiento de la enfermedad arterial periférica que puede o no acompañar el proceso, determinando su estado hemodinámico y la necesidad o no de revascularización abierta o cerrada y el momento preciso para realizarla, el seguimiento postoperatorio, la rehabilitación y la reinserción sociolaboral de los pacientes. Estos equipos, con la coordinación desde el Servicio de Clínica Médica, deben funcionar de manera interdisciplinaria para que el profesional que lo reciba pueda ingresarlo a la unidad de acuerdo a los protocolos que se hayan consensuado previamente, ya sea en el paciente ambulatorio o durante la internación. Con respecto a la internación, es muy importante la coordinación con el área de urgencias y de internación domiciliaria para poder determinar si el paciente realmente requiere internación, cuáles son los procesos que se van a hacer en esa internación y qué condiciones se esperan para el paciente al alta. En el momento del alta también es importante haber identificado la condición social del paciente y quién de su entorno puede actuar como cuidador. En cuanto a los problemas de educación, tienen que ir dirigidos a la comunidad para que la información pueda llegar también a aquellas personas que aún no tienen diagnóstico de diabetes, al paciente y su entorno en forma individual o en las modalidades grupales, en cuanto a talleres, consultas comunitarias que permiten al paciente interactuar no solo con el equipo de salud, sino con otros pacientes. Al equipo de salud en el sentido de la capacitación profesional continua, la permanente revisión bibliográfica y la realización de trabajos científicos con respecto a la experiencia propia. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para la doctora. Sí, doctor, por favor, sí. El criterio de internación es para el paciente que llega con una complicación del pie. La complicación en general es infectológica. Entonces, en estos pacientes, la razón de la internación en general es infectológica, porque la arteriopatía, cuando lo acompaña en general, es a través de un síndrome isquémico crónico. Entonces, el paciente habitualmente ingresa por la complicación infectológica, es lo primero que se valora, si se debe realizar el debridamiento. Y en cuanto a si existe patología arterial acompañante, nosotros consideramos el estudio angiográfico precoz para determinar las posibilidades de revascularización y si es necesario hacerlo o no en la misma internación.
pero ustedes pueden hacer angiografía desde la guardia, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Ustedes pueden hacer angiografías desde la guardia? Por eso, ¿cuáles son los criterios de internación? Si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Ajá. Pero habitualmente el paciente no ingresa con un síndrome isquémico agudo. A eso me refiero. Valoramos si existe o no arteriopatía que acompañe el cuadro de urgencia. En general, lo que pone en emergencia al pie es el cuadro infectológico, no la arteriopatía. En general, ese cuadro infectológico puede estar acompañado o no de un síndrome isquémico crónico. Entonces, sí, para sostener la viabilidad del miembro es necesaria la revascularización precoz, sí. Por ejemplo, si del debridamiento y demás surge un proceso de amputación, ya sea de alguno de los dedos o transmetatarsiana, y consideramos que para que esa herida pueda cerrar es necesaria la revascularización precoz, hacemos la angiografía y la revascularización en esa internación. Si no se programa, de ser necesario, la revascularización posterior, si consideramos que la herida puede cerrar así. En general, tratamos de que las internaciones sean lo más breve posibles, por eso habla de la coordinación con el área de emergencia para determinar si realmente es necesaria la internación o puede seguir manejándose con la comunicación con la internación domiciliaria. Okay. Sí, doctor Olmos. Gracias. A mí lo que me interesa saber es por qué, cuando ustedes deciden internarlo, a ver, es distinta por ahí la problemática que tenemos en algunos lugares. Yo estoy en Tandil. En Tandil la internación de un pie diabético por la infección, por el manejo de la infección no es lo más habitual. Nosotros internamos únicamente cuando hay que hacer una revascularización. La infección normalmente la manejamos en el domicilio. Eso es por lo menos en mi caso, ¿no? No tenemos la infraestructura que por ahí tienen ustedes. Por eso yo puse que el equipo tiene que estar en condiciones de valorar los procesos infectológicos, de los más simples, que habitualmente derivan de maniobras de podología, o a través de infecciones ya de lesiones ulceradas, habitualmente por roce del calzado y demás. Entonces, la interconsulta precoz, el trabajo interdisciplinario con el servicio de infectología, determina el inicio de los tratamientos, el control y la finalización de los mismos. A veces la antibiótico-terapia que uno puede hacer por vía oral no es suficiente. Entonces lo internamos cuando los antibióticos deben ser por vía endovenosa y muchas veces el paciente ya llega con una colección, con un absceso del pie, entonces es necesario internarlo. Lo que nosotros vemos que acompaña el proceso de pie diabético, la base del pie diabético es neuropática. Las complicaciones se van dando por los procesos infectológicos y la arteriopatía puede acompañarlo o no. No todos los pacientes con pie diabético tienen enfermedad arterial que lo acompaña. Y cuando esta enfermedad lo acompaña, es un síndrome isquémico crónico. La necesidad de revascularizar la complicación del pie de un paciente diabético tiene el sentido de favorecer el cierre de las heridas. Entonces, habitualmente la revascularización es programable, excepto en aquellos casos que uno, al tratar la complicación, deje una herida que no va a cerrar con esa arteriopatía. Entonces programamos la revascularización en la misma internación. Si no, si consideramos, y a veces no es revascularizable, como digamos, entonces hay que hacer una amputación mayor a futuro. Entonces, si consideramos que va a ser de aporte para el cierre de la herida, lo hacemos ahí. Si no, incluso a veces lo programamos para una internación posterior, por eso yo decía que había que coordinar con el área de urgencias el ingreso y con el área de internación domiciliaria, si uno lo dispone, y si no,
con quien va a ser su cuidador en el domicilio, la posibilidad de externarlo y ver en qué condiciones lo vamos a externar. A veces no es necesario en una sola internación el tratamiento de todo eso. Por eso digo, lo revascularizamos en esa internación si consideramos que va a aportar al cierre de la herida que queda. No sé si... Una cortita. ¿Tienen experiencia en revascularizaciones con stent largos en femorales? Sí, pero es la lesión menos frecuente que encontramos en relación al pie diabético. En general, y lamentablemente, las lesiones que encontramos en relación al pie diabético son distales, son de arterias más finas. Y entonces son miembros de muy difícil revascularización, en general de pocas posibilidades de revascularización. Los bypass distales, las angioplastías en las arterias más distales son de compleja realización, pero sí, se pueden hacer. Bien, ¿alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Les voy a hablar de un método que hemos incorporado hace un año en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas de pie diabético en una unidad que está integrada por tratamiento con cirugía vascular, ortopédica. Tenemos recursos como el oxígeno hiperbárico, recursos diagnósticos como el oxígeno transcutáneo. Estamos en la ciudad de Córdoba y es sobre la termografía infrarroja, que es un equipamiento de uso en seguridad, en industria, y se está aplicando últimamente en medicina. En países desarrollados se usa en el tratamiento y diagnóstico y la prevención del pie diabético ya en una forma masiva. Estos equipos nos permiten medir la temperatura del objeto que esté apuntado por la cámara con una diferencia de 0,02 grados centígrados, y en el caso del pie diabético específicamente nos permite diferenciar zonas de hipertermia como zonas con temperatura descendida, que en ese caso serían zonas isquémicas. Publicaciones de reconocida prestigio internacional, como la del Dr. Armstrong, han demostrado que cuando hay una diferencia de mayor de 2 grados centígrados entre un pie y el otro, es un claro índice de que hay un aumento en el riesgo de ulceración y de reulceración 10 veces mayor. Nosotros, como le vamos a mostrar más adelante, e incluso lo hemos visto, casos de pie de Charcot agudo con 6 y 7 grados de diferencia, obviamente con ausencia total de infección, ¿no? En este caso, como nosotros tenemos el oxígeno hiperbárico, somos muy entusiastas de esta terapéutica en ciertos casos de pie diabético y lo realizamos desde hace 20 años. Hemos conjugado el seguimiento de algunos de estos pacientes y también hemos podido ver cosas muy interesantes. En este caso les muestro a la izquierda de ustedes, ven un pie de Charcot agudo con 34 grados de temperatura de termografía con respecto al pie derecho, que tiene casi 27 grados. Este paciente llevaba 60 días visitando médico tras médico, siendo tratado por celulitis infecciosa, por esguince, por fractura espontánea. O sea, esa es la importancia del concepto de que estos pacientes, mientras más tiempo retardan su opción terapéutica, mayor destrucción ósea tienen de su pie. Aquí tiene una imagen de la presentación clínica, son pies calientes, secos, edematosos. En este caso había hecho una bullosis diabeticorum. Nosotros normalmente a estos pacientes le indicamos el no apoyo del pie, por el método que sea.
Usamos el oxígeno hiperbárico y usamos también el ácido tióctico. De hecho, en casos menores, que hay 2 grados de temperatura, sin ulceración, usamos únicamente ácido tióctico con grandes resultados, siempre controlados a través de este método. Este otro caso de una neuropatía diabética en un mal perforante plantar, un Texas A3, nos gusta la clasificación Texas, que vemos que el pie ulcerado tiene 34 grados con respecto a 30 grados del pie no ulcerado. Y somos cirujanos vasculares originariamente, entonces empezamos a buscar, encontramos alguna bibliografía, el Journal of Vascular Surgery del 2011, de que ya se empezaba a aplicar la termografía en el diagnóstico y el control y la estratificación de los pies isquémicos, ¿no? Este caso, como ustedes sabrán, el pie diabético tiene estas isquemias localizadas, áreas del pie están más isquémicas que otras. Es un paciente que vemos tiene 29 grados, ya 2 grados menos en algunas zonas del pie, otras zonas se ven ya azules, son áreas que seguramente están en 24, 25 grados. Esta es la presentación clínica. Había perdido el 4.º dedo, necrosado el 3.º. Nosotros, gracias a la oximetría transcutánea y a pesar de ser cirujanos vasculares, hace ya 20 años descubrimos que la mitad de los pacientes que operábamos y le hacemos un hermoso bypass, en realidad no estaban isquémicos, habían hecho su bypass fisiológico y estábamos operando neuropatías diabéticas con arterias obstruidas que se curaban después de hacer 15 días de reposo en una cama con antibióticos, ¿no? Bueno, estos pacientes nosotros no los operamos, preferimos hacerle oxígeno hiperbárico porque están con osteomielitis, un Wagner grado 4 o parecido. Le amputamos el dedo, ya que ustedes tienen la termografía a 9 meses, como ha habido una redistribución de la temperatura y desaparición de las áreas isquémicas. Otro caso, un pie neuroisquémico, severo compromiso neurológico y vascular, ya había sido drenado un absceso plantar, persistía una infección en un espacio articular, la termografía que muestra las áreas de isquemia difusas en el pie, la amputación, tratamiento con oxígeno hiperbárico, finalmente el salvataje, el control de la infección, el control de un muñón que hasta la planta del pie tenía sus 32 grados, una temperatura buena, y de la planta del tobillo para abajo había una diferencia de 4 grados, y el seguimiento a 150 días de cómo este muñón paulatinamente siguió desarrollando su microcirculación, siguió cicatrizando y con una pierna funcionalmente activa, ¿no? La radiografía. Este caso es un Texas B3 con una pérdida del 80% de la planta del pie, una desarticulación de tobillo espontánea. También nuestro gran recurso siempre es el oxígeno hiperbárico. Muchos de estos pacientes por ahí curarían también sin oxígeno hiperbárico, pero en el doble tiempo, en vez de en 3 meses, en 6, o en vez de en 6, en un año. Acá les voy mostrando la comparación de la foto antes del tratamiento y las de control. Y estos son otros pies de Charcot más leves, no hay infección, hay solamente pérdida de la capa dérmica. Ven la temperatura del pie afectado, 34,8, 30 grados del pie común, la vista de frente, la vista de frente del pie. Pues ya un pie de Charcot con doble riesgo, tiene una osteitis ósea y es un médico, o sea, tenemos un paciente rebelde que no se cuida ni se cura. La termografía, 35,7 del lado afectado, 34,6. En este caso es un pie de Charcot bilateral, él está con una neuropatía bilateral. Y la forma en que nosotros completamos el tratamiento para evitar el apoyo plantar son las botas rígidas con cámaras aéreas, son las que mejor resultado nos dan.
Muchas de estas vienen con un dispositivo que permite ponerles un candado para que el paciente no se lo saque, porque como no sienten dolor, se sienten funcionalmente muy limitados, tienden a sacársela. En conclusión, hemos incorporado la termografía, nos ha dado buenos resultados, es un método ágil, efectivo, nos da un buen criterio y hemos leído bibliografía y hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos a los pacientes que han hecho una úlcera plantar y se han curado, le dan su termógrafo para que se lo lleve a la casa y todos los días él se registre la temperatura con la orden de que cuando haya 2 grados de diferencia entre un pie y otro, asistan al médico a la consulta, porque su riesgo de reulceración ha aumentado 10 veces. Muchas gracias. Hola, sí, buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Graciela Fuente, yo soy médica del Hospital Durán. Quería preguntarle, doctor, si tiene experiencia en el tratamiento con alendronato en estos pacientes con pie de Charcot. No tenemos experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Gracias. Sí, soy Marcela Aimé y soy flebóloga. La pregunta sencilla es, ¿con qué periodicidad, doctor, el oxígeno hiperbárico? El oxígeno hiperbárico, en el caso de un pie diabético infectado, un Wagner grado 4, que es la indicación formal, que en realidad no lo estamos indicando porque es un pie diabético, sino lo estamos indicando por una indicación infectológica, lo hacemos en forma diaria, acompañado obviamente de la antibiótico-terapia, cultivo y drenaje quirúrgico, ¿no? Y especialmente en aquellos casos donde tenemos fascitis o miositis necrotizantes anaeróbicas, lo hacemos los primeros 3 días, 2 veces por día. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo me voy a atrever a hacer, si bien como coordinador, pero no sé si ustedes tienen normatizado el uso del empleo de la termografía, la utilizan siempre. Me refiero más que nada por tal vez los costos que implica. El costo es el costo inicial de un equipo que no es caro, o no era caro. Y precisamente a nosotros nos agiliza mucho cuando el paciente llega al consultorio, prendemos lo dejamos 10 minutos con ambos pies al aire, que tome la temperatura ambiente, y rápidamente uno dice, esto es una neuropatía, esto es isquémico. Nosotros siempre realizamos un estudio Doppler bidireccional, no tomamos índice humeropedio porque nos hace perder tiempo, y en el caso de los diabéticos la mayoría de las veces nos da errores, pero la experiencia de oír las curvas nos permite también orientarnos. Si no tenemos señal pedio ni tibial posterior, bueno, obviamente está pasando algo vascular. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Es un gusto muy grande para mí poder estar en este ámbito multidisciplinario, así que agradezco al comité organizador de este foro por la posibilidad de compartir este momento con ustedes. Yo soy médica clínica, diabetóloga y nutricionista, y me parece fundamental que en esta patología tan prevalente y tan compleja podamos interactuar con los otros especialistas para conseguir mejores resultados.